puerto de Chancay. Está nuestra invitada, ahorita la voy a presentar, dame un segundito. ¿Por qué? Porque esto es rápidamente así. En el año 2021, la Autoridad Portuaria Nacional le da una habilitación portuaria a COSCO, que es finalmente quien tiene el puerto de Chancay. COSCO Shipping, una empresa china muy grande, con la gente de Volcan aquí en el Perú. COSCO Shipping es una empresa china del Estado chino. Aquí yo siempre voy a ser muy crítico respecto de cómo maneja sus negocios China a través de sus empresas estatales. Pero lo que queda claro es que la APN le da finalmente la habilitación portuaria y le da también un tema de exclusividad para brindar los servicios, ¿no?, esenciales en el puerto. ¿Ok? Pasa el 2021, 2022, 2023, llegamos al 2024, aunque esto empezó ya en octubre, noviembre, diciembre del 2023. Y la propia APN se da cuenta que le ha dado un permiso que finalmente no está de acuerdo a las leyes, a la ley de puertos nacionales ni al reglamento de la APN. En vez de buscar solucionar el impasse, lo que hacen es salir con el pie en alto. Y se va con el pie en alto al Poder Judicial, en una medida, un contencioso administrativo, para finalmente anular el tema de la exclusividad. No se preguntan cuál era el espíritu de eso que se aprobó y que se le dio en exclusividad a COSCO Shipping. Y aquí retomo las preguntas que yo hice la semana pasada. ¿No hay ningún puerto en el Perú que tenga esta exclusividad de servicios esenciales? ¿O sí? Y si los hay, es un tema de forma, es decir, en algunos casos a empresas que manejan puertos sí les han dado esa exclusividad porque finalmente se firmó un contrato de concesión. Pero como en el caso del puerto de Chancay, es el primer puerto de su especie en la historia del Perú. ¿De qué estamos hablando? De un puerto de propiedad privada de uso público. Eso no existió nunca en el Perú. Y sin embargo, la APN se podría haber preguntado y dice, el espíritu es que cuando un concesionario, como es por ejemplo DP World en el puerto, en uno de los muelles del Callao, hace una inversión muy grande y genera infraestructura nueva, normalmente se le da esa exclusividad. Pero aquí no les ha importado lo que era el espíritu, porque uno quedaría claro, oye, si a DP World le han dado por una inversión, aquí los chinos se han marcado todo el puerto con su plata y no le vas a dar lo mismo. No, se quedan en una leguleyada respecto de que el reglamento y la ley no lo permite. Y eso es cierto. La pregunta es, ¿qué esperó la APN, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para destacar este problema legal que había e ir justamente a pedir la modificatoria de la Ley General de Puertos o la modificatoria de su reglamento? Para permitir lo que otros puertos sí tienen. Y sobre todo en el espíritu, yo insisto en el tema del espíritu de la ley. Si se da esa exclusividad, que no es lo normal, es una excepcionalidad, pero se da, el Estado se la da cuando se cumple una formalidad, que sea un contrato de concesión, y segundo, cuando quien recibe la concesión, el privado, invierte mucho dinero, genera nueva infraestructura, se le da esa exclusividad. ¿Por qué no se tomó en cuenta esa postura? Y ahí termino yo pensando también en la APN y una señora, ¿no?, la asesora legal, de nombre, José, si me ayudas, Milagros Miguel. Porque Milagros Miguel ha sido la más achorada en salir con el pie en alto. Y sin embargo, Milagros Miguel está desde el 2016 en la Autoridad Portuaria Nacional. Milagros Miguel sería la primera responsable de la negligencia que desde el 2021 hasta el 2024 hayan pasado finalmente 3 años sin que la APN se dé cuenta de ese tema. Y ahora vamos a llegar cómo la APN se dio cuenta de ese tema. El estudio Olaechea. El estudio Olaechea. Siempre bien formalito el estudio Olaechea. ¿De acuerdo? Yo cuando entrevistaba a Pedro Olaechea, nosotros nunca asesoramos a Odebrecht. Bueno, el comunicado de prensa del estudio Olaechea, la verdad, genera muchas dudas. Sobre todo cuando uno revisa gracias a quién el estudio Olaechea le hizo la pregunta a la APN. Y claro, el estudio Olaechea dice efectivamente que limitándose a poner en conocimiento de la autoridad sobre un acto administrativo nulo en el extremo indicado por ser contrario a la ley. Lo que yo acabo de explicar. El hecho que esta irregularidad no haya sido identificada antes por la propia autoridad, las partes o por la empresa involucrada, no es obstáculo para que el estudio Olaechea haya identificado esta inconsistencia. Está muy bien. Yo no creo que la APN no se haya dado cuenta. Y yo creo que
si se ha dado cuenta y ahora está planteando lo que está planteando, acá hay una negligencia tremenda de esta abogada Miguel. Debería ser la primera en cortarle la cabeza. ¿Cómo se le ha pasado 3 años? Ella era la jefa legal y además está en el área legal desde el 2016 en la APN. Y ahora sale la más achorada como queriendo defender los intereses del país. Otra cosa con el comunicado del estudio de Laechea dice: en atención a la citada exclusividad y al tomar conocimiento de la preocupación de la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA, que ven amenazados sus derechos de acceso, yo decía, bueno, sí, pues efectivamente, ¿no? Una asociación, caray, ¿no? Lo pude haber dicho antes, ¿no? Porque cualquier ¿no? asociación que se dedica a esto habría estado con las orejas levantadas hace tiempo. Pero además sabiendo que obviamente era un tema de una formalidad que se tenía que corregir, porque repito, el espíritu es que si tú inviertes fuerte plata en una infraestructura, normalmente te dan la exclusividad. Y ojo que hay 2 tipos de exclusividad de servicios. Nos los va a contar ahorita Verónica Zambrano, jefa de OCITRAN. Pero, ¿quién es la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA, que se supone es el cliente, ¿no?, del estudio Olaechea? ¿Quién es ANPRA, José? ¿Tienen una página web donde nos muestran quiénes son todos sus asociados? ¿Quiénes son todas estas empresas que están viendo, ¿no?, con preocupación lo que sucede en muchos puertos del país? ¿Quiénes son? Tienen 20, 30 años. ¿Qué empresas las conforman? Bueno, esto es lo único que se puede encontrar de la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA Perú. Inicio de actividades 25/7/2023. Casi, cuando el estudio de Laechea comienza a mandarle, ¿no?, los cuestionamientos a la APN. 25/7/2023, fecha de inscripción, fecha de inicio de actividades. Y cuando voy a buscar una página, algo donde me diga cuáles son las empresas que conforman esta asociación, no hay absolutamente nada, solamente un nombre, ¿verdad?, a quien vamos a invitar. ¿Cómo se llama el señor Galetti? Ahí lo vamos a ponchar, el señor Galetti. Representante legal, Galet, Sandro Enrique Galet Arteaga. ¿Este es tu cliente, Estudio Laechea? ¿La ANPRA? ¿Cuántas empresas hay que están preocupadas por esta situación? Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta directamente al Estudio Laechea. Por favor, sin picarse. ¿Tienes otro cliente que esté preocupado por este tema? Digamos, o es un interés, porque ellos lo que dicen acá que no es un interés propio, ¿no?, respecto de la libre competitividad, sino que ha pedido, dice, en atención a la citada exclusividad y al tomar conocimiento de la preocupación de la asociación. O sea, la Asociación Nacional de Prácticos del Perú le pasó la voz al Estudio Laechea. No sé si es su cliente o no, porque no lo aclara. Pero ¿en verdad ese es tu cliente? O mejor te hago la pregunta directamente. ¿Tienes como cliente al grupo Luxich, a la empresa Quiñenco, que tiene además la empresa SAM, que obviamente se dedica a estos servicios? Te hago la pregunta directamente. Porque eso de la Asociación de Prácticos del Perú, que no tiene ni una página web, que no hay ningún sitio donde puedas encontrar quiénes la conforman, llama mucho la atención. Me parece genial que se ponga esto sobre la mesa. Lo único que yo cuestiono es que se ponga sobre la mesa y algunas empresas que realmente están preocupadas no pongan sobre la mesa su preocupación y nos aclaren con nombre y apellido, dando la cara, cuál es la preocupación y qué plantean. Entonces, este tema de querer jugar con que no, ANPRA me lo planteó, yo se lo planteé a la APN, luego la APN con la abogada que ha manejado este tema hace años, no dijo absolutamente nada y ahora sale con el pie en alto a pedir que justamente se anule este tema, sin plantearse que en verdad lo que hay que hacer es que corregir la ley, porque este es el primer puerto de esas características. Puerto de propiedad privada, de uso público. No hay ningún puerto así en el Perú. Quizá me equivoco. Verónica Zambrano,